arzobispo de Orihuela Alicante, miembro del Comité Nacional. Ya directamente don Jesús quiere iniciar esta ponencia con una pequeña oración. Nos ponemos todos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quisiera decir en primer lugar que en el horario que tenemos dice que a las 12 es esta ponencia, luego dice que a las 13 hay trabajo de grupos y a las 2 comida. Como un servidor tiene que regresar a Alicante nada más comer, entonces quizás sería bueno, si es posible, que en esas 2 horas, de 12 a 2, yo trataré con la ponencia que no se pase de tiempo, pero nada más terminar la ponencia, pasábamos a la reunión de grupos. Yo he preparado preguntas para trabajar en los grupos y podríamos hacer, si es posible, al menos allá a la 1:30, la puesta en común. Aquí, para trabajo en grupo, solamente he hecho 2 preguntas muy concretas, que es de todo lo que voy a decir, ¿qué es lo que habéis visto más claro? ¿Qué destacaríais también sobre la comunión del diácono con el obispo y el presbítero, que es de lo que voy a hablar? Y la segunda pregunta es práctica. En tu vida y ministerio como diácono permanente, ¿qué circunstancias ayudan, facilitan para que esa comunión con el obispo o con el sacerdote, con el presbítero, sea realidad? Por tanto, las ideas principales atienden, seguro que atenderán y captarán muy bien lo que voy a intentar decir, y después eso, ¿qué es lo que facilita en la vida lo que voy a transmitirles que sea realidad? Lo digo porque me pongo a hablar con el permiso de ustedes y me alegro mucho de la presencia del señor cardenal aquí entre nosotros. Muchas gracias. La comunión del diácono con el obispo y los presbíteros. Hace exactamente 3 años, en una ponencia del 28º Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, celebrado en Valladolid del 5 al 8 de diciembre de 2013, el señor Ricardo Blázquez afirmaba acerca del diácono: podemos decir que por el carácter sacramental es configurado con Cristo servidor. La tradición cristiana ha considerado al diácono como signo, imagen, representante de Cristo servidor, precisando que además de ser ministro del Señor Jesucristo, que se hizo, dice citando a San Policarpo, diácono de todos, es también, diácono, partícipe de un ministerio, el ministerio de la Iglesia, que se ejerce en la fraternidad y en la comunión. Quiero destacar que un servidor, el trabajo que ha hecho para compartir con ustedes, pues ha sido un trabajo sencillo, porque lo que he hecho ha sido repasarme en grandes documentos de la Iglesia. Me remonto, lógicamente, al Concilio Vaticano II, alguna referencia al Catecismo de la Iglesia Católica,
Y después veo en Pablo VI, en Juan Pablo II, en Benedicto XVI y en Papa Francisco, de todo lo que puedan haber dicho sobre el diaconado permanente, qué cosa un poquitín yo he escogido que reflejara con claridad este punto, la comunión necesaria, lo veréis en todos los documentos, entre el diácono y el obispo y sus presbíteros. Y luego al final he oído propiamente el magisterio, sobre todo de los papas. Me detengo en el ordenamiento de la Iglesia en dos documentos. El directorio que emanó la Congregación para el Clero en Roma, creo que era el año 98, y después las normas que aquí nuestra conferencia episcopal aprobó hace 3 o 4 años acerca de la formación de los candidatos para el diaconado permanente, y en esas normas no solo habla de cosas concretitas de formación, sino que pasa por definir o recordar grandes rasgos de definición de la vida y ministerio del diácono permanente. Por tanto, lo mío es sencillito, ha sido, como diríamos en Valencia, espigolar, picotear un poco afirmaciones, no grandes textos con mucha literatura, sino cosas concretas, donde se ve, y eso ya de entrada sí que se lo puedo decir convencido plenamente, que es una constante permanente en todos los textos, que cuando se hace referencia al ministerio del diaconado permanente, se habla siempre y de forma esencial como algo que se debe vivir en comunión con el obispo y los presbíteros. Importa recordar, por ir un poco al fondo, un poquito, que todo ministerio en la Iglesia es reflejo de Cristo, que vino a servir y a dar la vida para la salvación de la humanidad, y que luego los diversos ministerios tienen en esto una base común, y a la hora de ser ejercidos integran su propia originalidad. Es evidente que no es lo mismo un ministerio del obispo, el que realizan los presbíteros, los diáconos permanentes, y también sabéis que en la Iglesia, a nivel laical, la palabra ministerio se está abriendo paso. Es decir, la originalidad específica de cada ministerio en la genuina comunión eclesial es donde encuentran su sitio, están referidos a esa comunión eclesial global que nace de la unidad profunda del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Desde el bautismo, por el que hemos sido unidos a Cristo, todo cristiano está llamado a seguir, a imitar al Señor, que, como queda bien claro, vino, lo dice Él, no a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por todos. Marcos 10, 45. Por esencia, pues, cada cristiano debe ser un servidor, y su vida es servicio. Servicio que en algunos luego se determina de forma propia y específica según los ministerios y los estados de vida de la Iglesia. Tal como señalaba Monseñor Blázquez en una ponencia que he citado al principio, los ministerios de presbítero y obispo no desplazan hacia el diaconado la dimensión servicial, no porque, como hemos oído y aún decía don Ricardo en esa ponencia, en lo que les he citado, y él a su vez citaba a Policarpo, de que el diácono hace como de imagen de Cristo servidor. No significa eso que la exclusividad de ser imagen de Cristo servidor haga que se desplace del episcopado y el presbiterado todo lo que es servicio al diácono. No. Todos son ministros y todos, por tanto, son servidores. Ese carácter común y profundo de todo ministerio queda patente en un texto precioso del Concilio Vaticano II, muy luminoso, muy claro. Cristo, esto es de la Lumen Gentium número 29,
Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados todos, al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la Sagrada Potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Precisando, esto es Lumen Gentium 18, luego precisa, el Lumen Gentium 29, precisando en la misma Constitución, acerca de diáconos y su ministerio, precisa lo siguiente. Los diáconos, fortalecidos, en efecto, con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña: los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia. Aclara, no reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Número 1596 del Catecismo de la Iglesia Católica. En términos parecidos expresa el Código de Derecho Canónico, el nuevo Código, pero no he querido aumentar citas y textos. Esta determinante comunión ministerial para los diáconos ya era precisada por el beato Pablo VI en su carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem. Este documento es muy importante porque es el documento por el cual el beato Pablo VI pone en marcha aquello que pide el Vaticano II. El Vaticano II, como saben, es quien pide que se vuelva a instaurar el diaconado permanente en la Iglesia Latina. Y el documento que ejecuta esa voluntad del Vaticano II es de Pablo VI, concretamente en su carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem, por la que se fijarán las normas para la restauración del diaconado permanente en la Iglesia Latina. Y él hace allí, en el número 22 de ese documento, una descripción muy pormenorizada, muy detallada, muy bien, detalle a detalle, de todo es lo que son las funciones diaconales, dirá Pablo VI. Y después del número 22, describir una lista larga de las tareas, de las funciones del diácono permanente, que en ese documento él instaura, dice en el 23, todas estas funciones deberán cumplirlas el diácono permanente en perfecta comunión con el obispo y presbiterio, es decir, bajo la autoridad del obispo y del sacerdote que en el territorio preside la cura de las almas. Número 23, de Sacrum Diaconatus Ordinem. Documento que yo aconsejo que se lea porque es históricamente la piedra angular de toda esta historia reciente del diaconado. Este llamamiento lo reiteraba el mismo beato Pablo VI, en un documento que ustedes saben todos que es muy importante en su historia, en su pontificado, Evangelii Nuntiandi, que es la exhortación apostólica donde se centra en hablarnos de la importancia y de las maneras de hacer la tarea evangelizadora en nuestro tiempo. Y allí hace otro llamamiento a esa comunión, obispo, diáconos permanentes, en vistas a la tarea evangelizadora. Dirán, los sacerdotes y diáconos, unidos a sus obispos,
de los que son sus colaboradores, por una comunión que tiene su fuente en el sacramento del orden y en la caridad de la Iglesia. Deben vivir esta comunión con el obispo de forma clarísima por el bien de la tarea evangelizadora que hay que realizar. Es digno de ser traído a colación lo que enseñó a este respecto también San Juan Pablo II. Así, él tiene varias audiencias dedicadas al diaconado. Esto es muy interesante recordar. Yo me he limitado a citar una, la que realiza una audiencia general el 6 de octubre de 1993, que lleva por título El diaconado en la comunión ministerial y jerárquica de la Iglesia. Tiene, si no recuerdo mal, sobre 4 catequesis dedicadas al diaconado, todas en torno a ese 6 de octubre del 93, pero hay una catequesis en una audiencia general que se fija en el diaconado, en la comunión ministerial, y por eso la he traído aquí. Allí se refiere a lo siguiente. Sobre todo lo que hace es comentar a San Ignacio de Antioquía, que como saben es un santo obispo, mártir de los comienzos de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía es tan importante que él es discípulo de San Policarpo de Esmirna, y a su vez San Policarpo es discípulo de San Juan Evangelista. Es decir, estamos hablando de las primeras generaciones después de los apóstoles. Y San Ignacio desarrolla, quizá bastantes de ustedes lo saben, muchísimo todo lo que es doctrina. Es un personaje importante en lo que sería la eclesiología, la doctrina sobre la Iglesia y los ministerios en la Iglesia. Él habla mucho de lo que es el obispo, los presbíteros y los diáconos. Pues bien, Juan Pablo II, comentando en esa audiencia sobre todo, se fija en San Ignacio y dice: testimonio de San Ignacio de Antioquía para quien la comunidad cristiana vive bajo la autoridad de un obispo rodeado de presbíteros y diáconos. Hay, dice, una sola Eucaristía, una sola carne del Señor, un solo cáliz, un solo altar, como hay también un solo obispo, con el colegio de los presbíteros y los diáconos, compañeros de servicio. Eso lo dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfios, concretamente. En las cartas de Ignacio, sigue diciendo San Juan Pablo II, se cita siempre a los diáconos como grado inferior en la jerarquía. Se elogia al diácono por el hecho de estar sometido al obispo como a la gracia de Dios y al presbítero como a la ley de Jesucristo. Esto lo dice en la carta a los Magnesios. Estas ideas son retomadas por el Papa Santo ante una asamblea plenaria de la Congregación del Clero de fecha 30 de noviembre de 1995, en la que al referirse a la espiritualidad del diácono señalará que tiene su fuente en lo que el Vaticano II llama gracia sacramental del diaconado, Adgentes número 16, afirmando que esa espiritualidad del diácono tiene como característica, en virtud de la ordenación, el espíritu de servicio. Un servicio que hay que prestar, ante todo, en forma de ayuda al obispo y al presbítero, tanto en el culto litúrgico como en el apostolado. No quiero dejar de recordar lo que San Juan Pablo II dijo en otro documento muy importante de él, sobre todo sobre el ministerio de los obispos, después de un sínodo dedicado al tema, que es Pastores Gregis. Y dice respecto al obispo y diáconos permanentes. Este texto está muy bien, porque habla de las vocaciones al diaconado. Como dispensadores de las sagradas órdenes, los obispos tienen también una responsabilidad directa respecto a los diáconos permanentes
que la asamblea sinodal, el sínodo que se había hecho, reconoce a los diáconos, como auténticos dones de Dios a la Iglesia para anunciar el Evangelio, instruir a las comunidades cristianas y promover el servicio de la caridad en la familia de Dios. Es muy bonito lo que aquel sínodo dice de vosotros. Sobre todo destaca que sois un regalo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, para instruir a la comunidad y promover el servicio de la caridad. Y dirá, por tanto, el obispo debe cuidar de estas vocaciones del diaconado permanente, de cuyo discernimiento y formación él es, el obispo, el último responsable. A mí me ha gustado porque hace una referencia muy bonita a vosotros como don, como regalo del Señor a la Iglesia, y luego habla del obispo que no se quede al margen, sino que tenga una tarea implicándose en discernir y formar las vocaciones posibles al diaconado permanente. Eso en Pastores Gregis, que es un documento muy importante de Juan Pablo II para nosotros. De Benedicto XVI hay más cosas, pero yo he querido escoger un texto porque hace referencia muy bonita a vosotras, las esposas, a las familias, porque yo creo que es un tema muy importante, el tema familiar, el tema de la esposa, de los hijos, del entorno familiar del diácono. ¿Y qué he cogido? Pues de Benedicto XVI, él hace el 18 de febrero de 2006 un discurso a los diáconos permanentes de la diócesis de Roma. Es decir, él como obispo de Roma reúne a los diáconos suyos y les habla así: queridos diáconos romanos, ojalá que viviendo y testimoniando la infinita caridad de Dios, vuestro ministerio esté siempre al servicio de la eficacia de la Iglesia como comunión. Y de este documento, de esta palabra preciosa, ese encuentro con los diáconos que tiene Benedicto XVI, me permito añadir las hermosas palabras que destacan en algo tan importante como es la familia de los diáconos. Dice él: vuestra vocación, dice a los diáconos, es una gracia particular para vuestra vida familiar, que de este modo está llamada a abrirse cada vez más a la aceptación de la voluntad del Señor y a las necesidades de la Iglesia. El Señor recompense la disponibilidad con la que vuestras esposas y vuestros hijos os acompañan en vuestro servicio a toda la comunidad eclesial. Habiendo destacado antes, en vuestro trabajo os sostiene el afecto y la oración de vuestras familias. Para concluir este elenco de enseñanzas de los papas, pues he querido ver el Papa Francisco qué podría traeros para vosotros. Y lógicamente me he ido a buscar en la homilía del jubileo de los diáconos, en este recientísimo jubileo de la misericordia, pues el Papa el 29 de mayo de este mismo año, en la homilía, hará lo siguiente. Después de hacer un canto al apostolado que tiene como estilo el servicio propio del discípulo de Cristo, se detiene Papa Francisco en destacar la virtud de la mansedumbre, señalando que la mansedumbre es una de las virtudes de los diáconos. Cuando el diácono es siervo, y aquí pega una puntada importante, atended que es una puntada, yo creo, típica de Francisco, que de vez en cuando me pega una y seguís con si no de cada vez, pero aquí me pega una muy directa. La repito y la digo con solemnidad, por si sirve a alguien, a lo mejor no se afecta a nadie de esto. Dice, virtud, la mansedumbre de los diáconos.
Cuando el diácono es siervo y no juega a imitar al sacerdote, repito, cuando no juega a imitar al sacerdote, a ser retoret o a hacer el retoret que dirían en valenciano. ¿Me entienden, no? Y no juega a imitar al sacerdote, es manso. Así, queridos diáconos, en la mansedumbre madurará vuestra vocación de ministros de la caridad. Así, disponibles en la vida, mansos de corazón y en constante diálogo con Jesús, con el Señor, no tendréis temor de ser servidores de Cristo, de encontrar, el final es precioso, y acariciar la carne del Señor en los pobres de hoy. Es un texto muy de Francisco, precioso. Finalmente, tras constatar esas grandes afirmaciones del magisterio, sobre todo de los papas, sobre el tema que nos ocupa, quiero atender a ver esto en la ordenación de la Iglesia, concretamente en el Directorio para el Ministerio y Vida de los Diáconos, emanado de la Congregación del Clero el 22 de febrero de 1998. Y luego ver esto que se dice en las normas básicas para la formación de los diáconos, que es lo que aprobó la Conferencia Episcopal el 21 de noviembre del 2013. Estoy terminando ya, tranquilos. En el directorio, haciendo referencia a la fraternidad sacramental que debe existir entre diáconos y su actuación bajo la autoridad del obispo, piden: siéntase cada diácono ligado a sus hermanos con el vínculo de la caridad. Es decir, destaca primero la fraternidad que tiene que haber entre los diáconos. Vínculo de la caridad, de la oración, de la obediencia a un propio obispo, del celo ministerial y de la colaboración. Señalando que corresponde al obispo del lugar alimentar en los diáconos que trabajan en la diócesis un espíritu de comunión, evitando, también este punto tiene su interés, la formación de aquel corporativismo que influyó en la desaparición del diaconado permanente en los siglos pasados. Es decir, fraternidad entre los diáconos, pero corporativismo no. Yo no soy tan técnico como para saber hasta qué punto en el directorio hablan de que el corporativismo influyó en su día para que desapareciera en su día el diaconado permanente. Pero es bonito tener en cuenta ese consejo. Procurar la fraternidad entre los diáconos, evitar el corporativismo, que aquí indica no es positivo. Más adelante el directorio, en el capítulo de obligaciones y derechos de los diáconos, recuerda: el rito de la ordenación del diácono prevé la promesa de obediencia al obispo. La pregunta, ¿sabéis qué es? ¿Prometes a mí y a mis sucesores filial respeto y obediencia? Haciendo a continuación una oportuna explicación al directorio. El diácono, prometiendo obediencia al obispo, asume como modelo a Jesús. No, me encanta a mí que diga esto, porque en la Iglesia, cuando hablamos de obediencias y cosas de estas, no es como un ejército que hay generales, capitanes. No se trata de eso. Aquí la referencia es para todos, para los obispos también. Modelo es Jesús, obediente por excelencia, sobre cuyo ejemplo se caracterizará la propia obediencia en la escucha y en la radical disponibilidad. Y hay todo un manojo de textos, desde cartas de Pablo a la carta a los Hebreos, que en este sentido es muy importante, y citas de evangelios de Juan, de Lucas. Es decir, la obediencia como modelo y referente Jesús, que obedece al Padre, hasta el extremo que vemos en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Ese es cuando hablamos en la Iglesia de obediencia, la entraña, de obediencia de todos,
del Papa Francisco, que tiene que obedecer al Señor y rezar todos los días y pedirle al Espíritu: Señor, ¿qué quieres que yo diga a tu Iglesia? Él no tiene que obedecerse a él, ni a su capricho, ni a lo que le parece. Pues desde el Papa Francisco hasta el último bautizado, hace 5 minutos, el referente del concepto de obediencia en la Iglesia es Jesús. Aquí no vamos nadie de superiores y de importantes, todos a servir y a dar la vida como Jesús. Y más avanzado el documento, cuando se detiene en la misión canónica de los diáconos permanentes, hace un llamamiento que es aterrizando. Entre los diáconos y los diversos sujetos de la pastoral se deberá buscar siempre con generosidad y convicción las formas de una constructiva y paciente colaboración. Es decir, en la Iglesia no tenemos que ir de protagonistas, sino buscar siempre entre todos lo mejor para la comunidad, para el pueblo de Dios, para la Iglesia, que no es nuestra, es del Señor. Si es deber de los diáconos y de los diáconos respetar siempre la tarea del párroco y cooperar en comunión con todos aquellos que condividen el cuidado pastoral, es también, a la inversa, un derecho que tienen los diáconos el ser aceptados y plenamente reconocidos por todos. En las normas básicas aprobadas, como hemos dicho, por la Conferencia Episcopal, precisamente en el apartado del diácono, colaborador de los presbiterios, afirma: en este sentido, una comprensión más precisa de la doctrina de la Lumen Gentium sobre los diáconos viene dada en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice: de él, de Cristo, los obispos y presbíteros reciben la misión y facultad del poder sagrado de actuar in persona Christi Capitis. Por el ministerio nuestro que hemos recibido, se nos ha configurado por el sacramento del orden, al obispo y presbíteros, nos corresponde el ser imagen de Jesús, cabeza en el cuerpo, que es su Iglesia. Los diáconos reciben por el sacramento, por la gracia del sacramento, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. En perfecta sintonía con los principios que he enunciado y recordado, y en aplicación de los mismos, las normas básicas de nuestra Conferencia Episcopal, en su capítulo 4, que habla de la misión pastoral y la formación permanente de los diáconos, dirán, estoy terminando: es el obispo, como pastor de la Iglesia diocesana, a quien corresponde determinar las tareas pastorales de los diáconos y velar de manera especial por el trabajo conjunto de los diáconos y los presbíteros. Señalando, y este punto me parece interesante, especial, estas tareas que el obispo debe encargar a los diáconos serán realizadas de acuerdo con las modalidades que el obispo decida. ¿Pero cómo? Atendiendo a las necesidades diocesanas. El obispo siempre lo primero tiene que estar como todos, y todos le tienen que ayudar en ver qué necesita el pueblo de Dios, la diócesis. Pero también, y esto es importante, a la hora de encargar a diáconos tareas, las condiciones personales, familiares y profesionales del diácono. Es decir, tenga en cuenta el obispo lo que siempre tiene que tener en cuenta: el bien de la diócesis, las necesidades de la diócesis, del pueblo de Dios en su conjunto, pero ahora hacer un nombramiento de un diácono que considere las circunstancias, las condiciones de la persona, de la familia y de la profesión del diácono. Y dice una palabra muy iluminadora, que yo, igual que me hubiera gustado, era la tentación que tenía cuando he hecho esa cita de Papa Benedicto XVI, que hacía esa referencia a las familias, ¿no? Pues ahí hay mucha tela que cortar. Es decir, es que yo creo que, queridos diáconos, en vosotros el tema profesional, familiar, son determinantes muy importantes
a la hora de tener en cuenta un nombramiento vuestro, o vuestra vida, o vuestra tarea. ¿Me explico? Lo que pasa es que como lo que me han dado que os tenga que hablar es de la comunión con obispo y presbíteros, no me he querido entretener con el tema familiar o con el tema tal. Pero el magisterio no olvida esos aspectos y, por ejemplo, en las normas de la conferencia se dice algo muy importante, que es cuanto a la actividad profesional. Sobre la posible actividad profesional del diácono permanente, señalan las normas que no debe quedar al margen el trabajo profesional del ministerio. Y a la hora del trabajo se debe observar, dice la cita es más larga, la justicia, lo que toca la doctrina de la Iglesia, la comunión con el obispo y la prioridad constante del bien y el servicio del pueblo de Dios. Yo entiendo esta cita, aquí habría mucho que hablar, que igual que el obispo, a la hora de nombrar a un diácono, debe tener las circunstancias de la persona, de la familia y del trabajo, pero a la hora del diácono tener una actividad profesional, tiene que no olvidar que es diácono. No es una actividad profesional que